Doy las bienvenidas oficialmente. Mi nombre es Ignacio Larrazábal, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y le damos la más cordial bienvenida a a todas las personas que se conectan a este seminario virtual, que lo hemos llamado Empleo Femenino y COVID-19, Diagnóstico y Propuesta. Este seminario es organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y está enmarcado en el trabajo de un grupo de académicos e investigadores de esta universidad, convocados por el Centro de Políticas Públicas, que trabajaron con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones y discutir y generar propuestas en esta materia. Este equipo se reunió entre julio y agosto de este año y su trabajo se plasma en un documento que se llama Empleo Femenino y COVID, Diagnóstico y Propuesta, que está publicado en nuestra serie Temas de la Agenda Pública y que está disponible en el sitio web del Centro de Políticas Públicas. Les vamos a poner el link de este documento para que lo puedan bajar cuando quieran. Para este trabajo se contó también, por supuesto, con el apoyo de la Subsecretaría del Trabajo, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuyo equipo nos proporcionó información y datos que fueron muy útiles, junto con retroalimentación respecto a las propuestas desarrolladas. Les cuento también que este seminario estará disponible desde mañana, la grabación junto a las presentaciones de los expositores en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Antes de comenzar, quiero darles un par de sugerencias para hacer más adecuado este encuentro. Todos ustedes tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara. Pueden hacer preguntas a través del chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y sugerimos tomar la opción a todos los panelistas y todos los asistentes, para que todos puedan leerlas y compartirlas. Al final del seminario vamos a tomar algunas de estas preguntas para hacerlas a los panelistas y a los expositores. Y para tener una mejor visualización de las presentaciones, pueden hacer un clic sobre el video, sobre la persona que está hablando, y desplazarlo a través de la pantalla. Ahora sí, quiero dar más formalmente el inicio. Les agradezco a todos ustedes. Son cerca de 170 personas que ya están siguiendo este seminario. Les agradecemos a todos ustedes y quiero saludar a nuestros panelistas invitados. Quiero excusar a la ministra María José Saldívar, ministra del Trabajo y Previsión Social, que acabamos de saber que está algo enferma. Entiendo que no es nada grave, pero está algo enferma y se tuvo que retirar temprano a su casa. Así que la excusamos, ministra, ojalá que se recupere prontamente y de todos modos la ministra ya conoce, le enviamos nuestra propuesta y encantado en seguir conversando con usted y por supuesto con el Ministerio del Trabajo. También va a ser panelista Francisca Yuneman, presidenta y cofundadora de Chile Mujeres, a quien vamos a presentar en mayor detalle en un ratito más. Y quienes van a presentar este trabajo en este minuto es Elisa Piña, que es socióloga de la Universidad Católica, magíster en planificación social de la Universidad de Queensland de Australia. Anteriormente trabajó en estudio de consultoría Focus y en gestión social, desarrollando consultoría e investigaciones para el sector público y privado. Ella ha sido docente en la Universidad Católica y en la Universidad Andrés Bello. Actualmente ella es subdirectora de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. También quiero presentarles a Javiera Reyes, que también va a presentar. Ella es socióloga y doctora en sociología de la Universidad Católica, su área de investigación en la sociología de la familia, género y trabajo, donde se ha especializado en los estudios sobre la división sexual del trabajo entre mujeres y hombres, parentalidad y cuidado infantil, y las implicancias de estos determinantes en el bienestar de adultos y niños. Actualmente es académica y subdirectora pregrado del Instituto de Sociología. Entonces, la presentación va a ser compartida entre Elisa y Javiera. Y tienen 20 minutos para sus presentaciones. Elisa, te escuchamos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Voy a compartir la presentación entonces. ¿Estamos ok ahí, cierto? Gracias. Con Javiera les vamos a presentar este estudio que tiene una parte de diagnóstico, que es la que voy a comentar yo, y otra de propuestas, que es donde va a profundizar ella.
Les quiero contar a modo de contexto que tal como dijo Ignacio, esta parte de un trabajo colaborativo que hicimos durante los últimos meses, donde desde el Centro de Políticas Públicas quisimos invitar a académicos expertos en estos temas de distintas facultades de la universidad a conversar con nosotros, a mirar los datos y a partir de eso poder hacer propuestas para abordar el tema del empleo femenino en el contexto de la crisis que está generando la pandemia. Agradezco también a Karen, Humberto, Nicolás e Ignacia del Centro de Políticas Públicas, quienes también participaron de este trabajo y fueron fundamentales para el desarrollo del documento que tenemos publicado. Y tal como dijo Ignacio, también agradecemos al subsecretario del Trabajo y a todo su equipo, quienes nos dieron acceso a datos, retroalimentación y acogida a nuestras propuestas. Para ir entonces directo al diagnóstico, vamos a partir con algo que tal vez muchos de ustedes saben, pero es mirar un poco qué pasaba antes de la pandemia. Antes de la pandemia, las mujeres habíamos ido alcanzando un crecimiento en la participación laboral, acortando un poco la brecha con los hombres, sin embargo persistían diferencias importantes, y no solo en términos de inserción laboral, sino también de ingresos percibidos. Las mujeres tradicionalmente han tenido mayores niveles de informalidad, ¿cierto? Entonces, es un trabajo que ya era más precario, más vulnerable, más sujeto a variaciones. Y lo que vemos, y esto creo que ha salido también bastante en la prensa, está bastante claro que se produce entonces un retroceso, se borra un poco el avance que había habido en esta última década, se vuelve a tasas de ocupación de 42%, que eran las que teníamos en el 2010. No quiero decir con esto que los hombres no se estén viendo afectados, por el contrario, vemos que en términos de destrucción de empleo no es tan distinta la situación. Sin embargo, lo que acá preocupa es este gran retroceso. Y por otra parte, si hacemos un zoom, que fue un poco lo que quisimos hacer en esta investigación, a quienes salen de la fuerza laboral, vemos por un lado esta cifra de ocupados ausentes, que son los que mantienen un vínculo laboral, pero no están yendo a trabajar, ¿cierto? Que se relaciona harto con la Ley de Protección al Empleo, que en el caso de las mujeres aumenta en 10 puntos desde fines del año pasado hasta junio del presente año. En el caso de los hombres también aumenta considerablemente, sin embargo se mantiene siempre en cifras menores a las de las mujeres. Y en términos de la tasa de inactividad, vemos que también hay un aumento en el caso de las mujeres, que ya era una tasa de inactividad, es decir, las que están fuera de la fuerza laboral, que ya era bastante alta, de 47%, llega a casi un 60%, lo que significa que 4.700.000 mujeres están fuera del mercado laboral. Por otra parte, vemos que esta no es la única razón, pero una parte de las mujeres que sale del mercado laboral vemos que lo hace por razones de cuidado. Haciendo un zoom a aquellas que están desocupadas, es decir, que no tienen empleo, pero lo están buscando de manera activa, vemos que disminuye la cantidad de aquellas que tienen hijos pequeños. Y pareciera ser que esto están pasando más bien a las inactivas, que son las que salen de la fuerza laboral. Si vemos el gráfico de abajo, aquellas que son inactivas potencialmente activas, que esta definición, ¿cierto?, que es quienes tienen un interés en ingresar al mercado laboral, pero no buscan tan activamente, dicho en palabras más simples que la definición del INE, aumentan aquellas que no buscan empleo, aumentan en 10 puntos porcentuales las que no buscan por tener responsabilidades familiares permanentes. Entonces, esta situación que ya había mujeres que salían de la fuerza laboral por responsabilidades familiares, pareciera ser que se está acentuando con la pandemia. Esto, por supuesto, que se vincula también con este contexto inédito que tiene esta crisis, que es que tenemos los jardines infantiles y los colegios, ¿cierto?, cerrados. Y por otra parte, también nos pareció interesante el dato de que quienes se mantienen ocupadas trabajando, en general lo más diferenciador es el tener educación superior. En general son mujeres con más educación, pero sobre todo educación superior, que probablemente se asocia a cargos más altos, ¿cierto?, a mayores salarios probablemente, y también en general son en mayor medida, están siendo jefas de hogar. O sea, al no tener otro ingreso dentro de la familia,
se tienen que mantener, ¿cierto?, en el mercado laboral. Y otro dato también que ha salido bastante, y que acá quisimos relevar en el fondo, que el empleo femenino tradicionalmente se ha concentrado en algunos sectores. Uno de ellos es el de servicios sociales y personales, que tiene que ver con todo lo del cuidado, la educación, ¿cierto? También otro tipo de servicios. Otro es el comercio, otro es el turismo, que son los que se han visto más afectados hoy día por la crisis. O sea, estos sectores que tradicionalmente han capturado el empleo femenino, hoy día ya no lo están logrando proteger. Y finalmente, en términos del diagnóstico, nosotros a raíz de otro estudio que hicimos hace poco, analizamos estas variables que son bien interesantes de ver en términos de las ocupaciones en contexto de pandemia, que tiene que ver con la proximidad física que supone el trabajo, la exposición a enfermedades e infecciones, y por otra parte, un poco la contracara, la automatización. Entonces acá lo que vemos es que en general los empleos que desarrollan las mujeres, que como decíamos antes son mucho más o en gran proporción estos empleos de cuidado, ¿cierto? De educación, están mucho más expuestos, en este caso a contagio del virus, porque requieren más proximidad física y están mucho más expuestos a enfermedades, pero por otra parte son en menor medida empleos automatizables, son más difíciles de reemplazar por tecnologías o maquinarias. Entonces, en ese sentido, sí, algún factor, entre comillas, protector, pensando en una cuarta revolución industrial que podría estar acelerándose en este contexto, existe para las mujeres. Eso en relación al diagnóstico, y dejo con ustedes a Javiera que les va a comentar las propuestas. Gracias, Elisa. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Francisca, Ignacio, gracias por la introducción. Yo quería contextualizar primero que antes de decir en concreto cuáles son las propuestas que nosotros entregamos en este documento, es explicar que estos datos nos muestran la consecuencia de 3 procesos que a nuestro juicio son fundamentales de reconocer como sociedad para poder en el fondo trabajar a partir de ello y poder generar un cambio permanente en el tiempo. El primero de ellos es que nos damos cuenta de la fortaleza que ha tenido en Chile el proceso de feminización de los cuidados y de la domesticidad en general, es decir, del mundo de lo privado. Sabemos que esto es un proceso cultural de larga data, que se asienta con la modernización y con la nuclearización de las familias, pero es un mecanismo muy vulnerable en la medida que recae en la fragilidad de un modelo familiar de hombre proveedor que no ha sido posible sustentar en el tiempo, ¿no? Y a la dificultad de mantener la clara distinción entre el espacio privado y el espacio público, que ha estado tan en crisis en este momento con la pandemia. Las mujeres, por ende, entramos al espacio público, nos educamos, trabajamos, buscamos desarrollar vocaciones, ¿cierto? Tanto por nosotras mismas, como también porque las familias necesitan crecientemente doble ingreso para subsistir. Sin embargo, no hemos abandonado las tareas asignadas a los femeninos, ¿no? Es decir, el cuidado principalmente de niños, de adultos mayores y otros dependientes y las tareas del hogar, sumando más exigencias a la vida cotidiana, y eso queda muy patente en este efecto que se ve respecto a la población de mujeres inactivas, que aumenta en términos de proporción de maternidad. El segundo fenómeno que es rescatable y que merece la pena reconocer es que esto evidencia las consecuencias, podemos decir, más extremas en una condición de situación o de crisis como la que vivimos, de la segregación vertical y horizontal del mercado laboral en base al género. Esto es consecuencia del proceso anterior, es decir, se desarrolla principalmente, se despliega la segunda mitad del siglo pasado, y esto responde a esta tendencia a socializar de manera diferente a niñas y a niños, en distintas habilidades y en el fomento de distintos talentos. A nosotras se nos ha socializado principalmente la sensibilidad, la empatía, el apego familiar, la pulcritud, por ejemplo. Por ende, son labores que, o por lo menos eso nos facilita acceder a trabajos de mayor proximidad física, como explicaba anteriormente Elisa, y labores que suelen tener bajo prestigio social, bajos salarios, por ende bajo retorno monetario, versus habilidades relacionadas con la competitividad, la agresividad, la asertividad económica, el desapego a las emociones, en los cuales han sido socializados buenas partes de las generaciones de chilenos, atributos que son fuertemente valorados en el mercado laboral, ¿ya?
y por tanto le han permitido a los hombres acceder a oportunidades de trabajo de mayor responsabilidad, de mayor prestigio y salario, y en sectores mucho más diversificados que en el caso de nosotros. Y finalmente el tercer proceso que es básico para la consideración de nuestras propuestas es que estamos vivenciando una aceleración extrema de los cambios en los procesos productivos, una revolución acelerada del trabajo, como decir, a la fuerza, que es un proceso que ya venía un poco pensándose, discutiéndose con varios proyectos un poco de ley que estaban tratando de acompañar aquello. Nos veníamos preparando, pero en realidad no toda la sociedad chilena estaba lista para esto, ni en el fondo ni en la forma, ¿ya? Y esto tiene que ver con la fuerte desigualdad estructural del trabajo, la prevalencia de la informalidad. En Chile casi más del 30% de las mujeres ocupadas se desarrollan en espacios informales, la carencia de una matriz productiva importante, entonces hacen que este proceso de humanización sea muy conflictivo. Elisa, por favor, pasa a la siguiente. Bueno, entonces en relación a este diagnóstico, ¿no?, tanto cuantitativo como más de proceso, nosotros identificamos que hay 4 ámbitos en los cuales habría que priorizar, con una mirada de urgencia por una parte, para responder a la crisis importante de no tener con quién sustituir los cuidados y poder incorporarse al mercado laboral, pero también con una mirada de mediano y largo plazo, porque sabemos que este proceso que estamos viviendo, esta crisis, puede dejar ciertas cuestiones de manera más permanente o semipermanente, e incluso es posible anticipar, varios análisis lo dicen, que podría venir un nuevo orden del trabajo, ¿no?, una nueva manera de organizarnos, de relacionarnos a nivel productivo y reproductivo. Las áreas que nosotros proponemos son cuidado de miembros del hogar, empleo de subsidios, capacitación y disponibilidad de información. Ahora voy a describir brevemente para que luego tengamos una conversación. Todo esto está bien desarrollado en el informe. Respecto al primer punto que nosotros consideramos crucial, sobre todo en base a este análisis, a esta evidencia que muchas mujeres han salido del mercado laboral producto del cierre de colegios, jardines infantiles, nosotros creemos que primero hay que garantizar un cuidado seguro, ¿no?, que otorgue ciertas garantías y ciertas tranquilidades, tanto a las familias, certeza, como también a las y los trabajadores que dependen de este sector productivo fundamental para el sustento en general de la cadena de producción. Y ahí nosotros proponemos principalmente 3 líneas. En primer lugar, apoyar a jardines infantiles tanto privados como públicos, ¿ya? Especialmente con un enfoque en lo público, porque sabemos, según los datos, que las mujeres más afectadas son las mujeres con menor nivel educativo. Es decir, en este caso, garantizar condiciones de prevención sanitaria, que haya un adecuado ratio de número de niños por educadora, que haya infraestructura adecuada para recibir a un número adecuado y pequeño de niños. Por otra parte, entregar apoyo económico a los jardines infantiles privados para que puedan subsistir. Sabemos que había un cierre importante de jardines y otros tantos que se han mantenido de manera muy frágil por el no pago de sus matrículas. Y esto tiene que partir con un mayor ordenamiento de la cuestión, ¿no? Reconocer los jardines infantiles que tenemos en Chile, mapearlos, otorgar certificaciones a muchos de los cuales no la tienen, para poder en el fondo a partir de ahí construir. En segundo lugar, incentivar formas alternativas de cuidado. Vemos y estamos viendo lo que está ocurriendo en el hemisferio norte también, que no va a ser tan fácil el retorno a las condiciones previas, ya sea por la capacidad de las salas de clase, la capacidad viral, ¿cierto?, del virus, que aparentemente no decae, y por ende es necesario pensar ciertas alternativas. Nosotros proponemos reconocer un sistema de cuidado colaborativo que ya existe en la sociedad chilena, que está poco reconocido, que opera cotidianamente y que tiene que ver con la derivación de cuidado en vecinas, en miembros de la comunidad. Otros países ya lo han formalizado, es decir, lo han reconocido y han otorgado certificaciones. Nosotros creemos que ese es un camino correcto, porque soluciona a una escala de barrio una cuestión de cuidado a menor escala, con menor número de niños, pero al mismo tiempo apoya la formalización de mujeres que están desplegando estas tareas de manera informal, sin resguardo, sin fiscalización, etc. Y por último, reforzar los programas de apoyo a personas con dependencia. En Chile existe un par de programas interesantes que han estado en etapa de pilotos, otros que tienen sus años, pero que no se han desarrollado lo suficiente, y nosotros proponemos aprovechar lo que existe y fortalecer los programas de cuidado existentes,
difundirlos para que la gente los conozca, expandir, ojalá, y fortalecer el bono para cuidadores de discapacitados y adultos mayores con dependencia. Elisa. En la segunda área, el área de empleo y subsidio, aquí hay un tema interesante, el cual puede comentar posteriormente nuestra invitada, Francisca Yuneman. Nosotros creemos que es fundamental impulsar la contratación de mujeres. Una de las vías que nosotros analizamos con el equipo de investigadores era la posibilidad de realizar ajustes al bono al trabajo de la mujer. Este bono se quedó totalmente desactualizado, es un tipo de subsidio que no va a permitir como herramienta hacerse cargo de la crisis que estamos viviendo. Entonces nosotros creemos que en primer lugar habría que aumentar el monto que se entrega a las empresas, es decir, que sea un subsidio realmente atractivo. Otra cuestión es importante homologar el tiempo máximo que da el bono para generar esos empleos entre empleadores y beneficiarios, que está generando ahí un incentivo perverso, que actualmente son 2 y 4 años para cada una de las personas, empleadores o beneficiarios. También tratar de fortalecer la contratación para personas que están en el ciclo vital un poco mayor, es decir, aumentar la edad de las mujeres que pueden recibirlo hasta los 65 años, y establecer quizás un sistema de subsidio creciente y decreciente que en el fondo se vaya adecuando a los distintos perfiles de mujeres que tenemos y que están en el fondo en una cierta fragilidad en el mercado laboral. Y una cuestión más firme en términos de segregación, de tratar de romper con la cuestión de la segregación, es quizá entregar un subsidio que sea más alto o diferenciador para aquellos sectores que tradicionalmente ha habido menor empleo femenino o que han tendido a tener mayor masculinización y que probablemente van a ser sectores que van a tender a recuperarse de manera más rápida. En segundo lugar, y esto tiene que ver con la revolución de la producción, de la manera en que trabajamos, creemos que es urgente promover la adaptabilidad laboral, ¿ya? Y esto quiere decir impulsar tanto políticas de teletrabajo como otro tipo de mecanismos que permitan en el fondo mayor adaptabilidad de las personas a su vida cotidiana, mejorando la calidad de vida, reconociendo las condiciones complejas de las tareas de la casa y del cuidado de los niños, siempre con una perspectiva de género, ¿ya? Esto se puede facilitar con distintos mecanismos. Nosotros proponemos un sistema de certificación a empresa, pero también hay un proyecto de ley que está un poco olvidado, entre comillas, y es el proyecto de ley de modernización laboral, que nosotros consideramos que es un proyecto que podría revivirse, quizás ahora con un énfasis más de corresponsabilidad y de fomento de la calidad de vida. Bueno, otras dos cuestiones respecto a esto. Hoy en día en Chile las mujeres valemos distinto en el mercado de trabajo a la hora de ser contratadas. Una cuestión importante es la barrera que significa la sala cuna. Es importante retirar esas barreras, sobre todo el límite del tope de 20 mujeres a partir del cual se entrega el incentivo, porque esto lo único que hace es desincentivar la contratación de mujeres. Nosotros proponemos acelerar el proyecto de sala cuna universal cuanto antes. Esto debería ser algo urgente, que ya se ha visto de muchas formas. Y por último, contribuir a la recuperación en sectores con mayor participación femenina. Crear paquetes de manera más explícita de apoyo económico a áreas productivas con especial densidad laboral femenina para el diseño de sus actividades en el contexto de la pandemia. Sin embargo, también consideramos que es importante balancearlo con incentivos para reconvertir, porque es evidente que hay ciertos sectores que no van a poder recuperarse en el corto plazo y que es mejor incentivar que se reinventen en el fondo en este contexto. Elisa. Bien, respecto a capacitación, comentaba al inicio que una cuestión que nos está pillando con fuerza y a la fuerza es la situación de cambio en general de la forma en que trabajamos. Esto tiene mucho que ver también con el desajuste que existe en Chile entre las capacidades técnicas, es decir, la formación que tenemos y las demandas del mercado de trabajo. No se encuentran ambas cosas y hay evidencia de eso, evidencia reciente además. Entonces, una cuestión importante para promover el trabajo femenino es fomentar la capacitación, ya sea con herramientas existentes, programas que nosotros consideramos que se pueden reorientar,
es decir, que fomente la reconversión laboral, que permitamos que mujeres puedan transitar hacia nuevas habilidades y se puedan insertar en otros sectores, impulsar también programas de capacitación en sectores que generalmente han sido masculinizados, sectores productivos de tipo industrial, por ejemplo. Y una cuestión importante es que en Chile no ha tenido mucho éxito en las acciones de intermediación laboral, y que nosotros creemos que esos fondos deberían reorientarse de manera explícita a la capacitación, ojalá también incentivando el trabajo de las microemprendedoras. El temor que nosotros tenemos es que efectivamente vaya a haber un aumento de la informalidad, que ya era alta previa a la crisis, y sentimos que es importante anticiparnos a esa cuestión que puede ser muy permanente en el tiempo, fomentando la formalidad, sobre todo en personas que hayan emprendido durante estos meses de manera informal. Elisa. Bien, y por último, nos hemos dado cuenta que tenemos fuertes limitaciones los analistas respecto a la disponibilidad de datos. Por una parte, los datos no dan cuenta de manera totalmente acabada de la realidad familiar de chilenas y chilenos, ni de la realidad del trabajo no productivo. Hay una fuerte invisibilización en las encuestas respecto de en qué consiste el trabajo reproductivo, el trabajo de la casa. Encuestas como la del trabajo, encuesta nacional de empleo, no recoge esa información de manera adecuada, con lo cual tenemos ahí un punto ciego que creemos importante empezar a reconocerlo y empezar a visibilizarlo. Y al mismo tiempo veíamos un fenómeno que ya veníamos diagnosticando hace tiempo con los datos, y es que suele haber una mayor proporción de personas que dice que no trabaja o que tiene dificultades para buscar trabajo por razones familiares, pero luego eso no se refleja en las características del hogar. Y es que las familias chilenas son complejas, ¿no? Y las estrategias de cuidado, las redes de cuidado y las necesidades de cuidado muchas veces salen fuera del hogar, en familias que a lo mejor viven cerca o no tan cerca. Esas cuestiones son totalmente invisibles en los datos que tenemos hoy en día. Hay maneras sencillas que nosotros proponemos de poder hacer un cambio hacia una medida, desde una medida de hogar que podemos mantener, que es muy útil, hacia una identificación de familias. Y finalmente, con esto termino, sería muy interesante para los siguientes levantamientos agregar mayor especificidad a preguntas específicas relacionadas con efectos de la pandemia y sobre todo efectos en relación a las percepciones de los sujetos, a la toma de decisiones que han tenido que realizar en los últimos meses. Eso es, muchas gracias. Excelente. ¿Voy con las conclusiones yo, Elisa? ¿Sí? Bueno. Bien, conclusiones. Bueno, para evitar que los efectos de la crisis sobre el empleo femenino sean de largo plazo, nosotros creemos que no había un énfasis aún tan claro de que debe haber una mirada de género en cualquiera sea la política que se inicie, y es urgente, ¿no? Ya han pasado hartos meses, con lo cual llegó el momento de poner este énfasis, esta mirada de género en las políticas y en la propuesta de paquetes económicos específicamente. Y en este sentido nosotros planteamos una mirada como positiva, tratamos de mirar que esto es una oportunidad para que se produzca un punto de inflexión cultural y podamos avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en las labores parentales, con un reconocimiento de hombres y mujeres en igualdad condicional en el mercado de trabajo, con condiciones equitativas para desarrollar, por ejemplo, políticas de adaptabilidad como el teletrabajo, el desarrollo de prácticas laborales más flexibles como esta, equitativas, con menos barreras, y el aumento de competencias en mujeres que permitan superar esta cuestión de la segregación vertical y horizontal del mercado laboral. Con lo cual nosotros creemos que aquí en el fondo se inicia una etapa interesante como país y podremos pensar un futuro quizá en que nos plantee mejores condiciones a las mujeres y en mayor seguridad. Excelente, muchísimas gracias Javiera y Elisa por la presentación. Les recuerdo a todos los asistentes, ya somos casi 230 personas los que estamos siguiendo este seminario, que el documento base de esta presentación está disponible para ustedes. En el chat se les presentó el link.
Y les agradezco también a todas las personas que han estado poniendo comentarios y preguntas en el chat, porque los vamos a tomar en un ratito más. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a Francisca Yuneman, que va a comentar esta presentación. Francisca es presidenta y cofundadora de Chile Mujeres. Francisca es abogada de la Universidad Católica y magíster en Derecho de la Familia de la Universidad de Barcelona. Es miembro del Círculo de Personas de ICARE y del Consejo Empresarial a la Alianza del Pacífico y del Consejo Mujer COVID-19 y del Consejo Ejecutivo Un Camino Posible. También es columnista del diario Pulso y fue elegida entre las 100 mujeres líderes por el Mercurio y las mujeres empresarias. También se desempeñó previamente como investigadora de la Fundación Paz Ciudadana y como asesora legislativa en el Servicio Nacional de la Mujer. Francisca, escuchamos tus comentarios. Hola Ignacio, Elisa, Javiera, hola a todos y a todas las que están acá hoy día. Bueno, primero agradecerle esta invitación y agradecerle el estudio. A todos los autores, yo los tenía anotados todos en mi papelito por si ustedes no los nombraban, y los quería nombrar uno por uno porque también he tenido mi faceta media académica, he sido profesora también de Derecho, entre las otras cosas que he hecho por ahí algunos papers y sé todo el esfuerzo que significa, pero ustedes ya lo nombraron, así que no los voy a repetir uno por uno. Y gracias por este estudio por 3 razones. Primero, porque visibiliza la realidad de cómo esta pandemia ha golpeado, y acá Elisa yo quiero ser un poquito más enfática que tú, esta pandemia ha golpeado más los trabajos remunerados de las mujeres. Y lo ha golpeado más porque en el último año se han destruido un 23% de los trabajos de las mujeres versus un 17% del trabajo de los hombres. Pero lo más complicado es que un poquito más del 10% de las mujeres están pudiendo salir a buscar trabajo remunerado justamente porque estamos sin colegios, sin sala cuna, sin jardines infantiles. Y además, el tercer punto que también nos perjudica es la etapa de recuperación, donde los sectores claves de la recuperación y donde hay mucha inversión pública, mucha inversión fiscal, son sectores con muy baja participación laboral femenina. Entonces estamos en una situación bastante difícil las mujeres, donde no estamos pudiendo salir a buscar trabajo a pesar de que hemos perdido más trabajo, y en donde si no hay anuncios de políticas públicas que nos permitan realmente acceder a trabajo, es decir, que nosotras como mujeres seamos algún tipo, digamos, de beneficio, tengan las empresas que van a estar golpeadas económicamente, que están tratando de sobrevivir, que están ahogadas de contratarnos, va a ser difícil que nos contraten, porque lamentablemente en nuestra legislación todavía hay leyes que encarecen la contratación laboral femenina, y es muy importante que las políticas que se van a anunciar respecto al subsidio al empleo contemplen esta realidad. El segundo punto por el cual quiero destacar este estudio, después de que visibiliza cómo esta pandemia ha golpeado a los trabajos, es porque tiene unas conclusiones bastante interesantes, y hay una que ustedes no mencionaron que yo quiero hacer hincapié, porque me voy a tener que corregir de todos los webinars anteriores en los cuales he participado, porque he dicho algo distinto a lo que ustedes acá probaron, que es que las mujeres tenemos más posibilidades de teletrabajar por el tipo de ocupación a los cuales tenemos. Estuvimos conversando con la Javiera y yo le decía, Javiera, por favor, mándame los cuadros porque voy a tener que decir de muchas cosas que he dicho. Así que gracias por esa información. ¿Por qué? Porque es extraño que a pesar de que nosotros estamos, ¿cierto?, en sectores, en rubros, en áreas, en industrias que requieren mayor presencia, a la vez tengamos mayores posibilidades de teletrabajar. Entonces, antes de tener este estudio, yo decía, las mujeres estamos principalmente en trabajos que requieren más presencia, y la presencia excluye la posibilidad de teletrabajo. Entonces ahí yo siempre decía, además, tenemos menos posibilidades de teletrabajar, no lo digo más. Pero ahí tenemos un punto súper interesante de este estudio, dentro de un montón de conclusiones a las cuales saca, y era tanto así que cuando yo veía la encuesta longitudinal que hace la Universidad Católica, el estudio longitudinal Empleo y COVID-19,
y efectivamente se mostraba que las mujeres estaban teletrabajando más que los hombres. Yo pensaba que era porque las organizaciones, por el rol cultural de cuidado, le estaban dando más a las mujeres la posibilidad de estar teletrabajando desde la casa y no así a los trabajadores hombres de la organización. Así que muchas gracias por ese dato. En tercer lugar, creo que este estudio aporta con propuestas concretas y eso es fundamental. Muchas de estas propuestas son compartidas por el Consejo Mujer COVID, del cual es parte la Javiera, del cual soy parte yo, y en total 28 mujeres convocadas por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, por la ministra Mónica Salaquier, la subsecretaria Carolina Cueva, que ha sido un trabajo de 57 días que culminamos el lunes con las propuestas que ya cada grupo de trabajo lo presentó. La Javiera está en el grupo Cuidado, yo en el grupo Reactivación Económica, y la verdad que ha sido un trabajo precioso. Ya hemos tenido reuniones con autoridades, pero vamos a seguir hasta presentársela al presidente de la República. Así que el compartir propuestas y potenciarla entre distintas organizaciones solamente hace fortalecer la idea y así lograr que es cierto que las decisiones de las autoridades no escuchen. Y con respecto a las propuestas del estudio, yo quisiera destacar, o sea, el estudio completo es fantástico, el apoyo a los jardines. En primer punto, el tema del cuidado del apoyo a los jardines infantiles. Tenemos que tener mucha conciencia de cómo están golpeados los jardines infantiles, o sea, a diferencia de los colegios que nosotros como padres hemos tenido que continuar pagando, los jardines infantiles, sacamos a los niños de los jardines infantiles, las salas cunas, y quedaron ahí. Nadie ha tenido que seguir pagando nada. Y eso, si es que realmente no hay un subsidio sectorial y como microsectorial, o que una palabra que en la economía no existe, yo soy abogada, así que me exculparán los economistas por la imprecisión de mi lenguaje, pero a ese sector pequeño que es la sala cuna, realmente no sabemos cómo van a poder abrir, y son fundamentales. Las salas cunas y jardines infantiles son emprendimientos que son principalmente de mujeres, emplean principalmente a mujeres y permiten que muchas mujeres puedan salir de sus casas y acceder a trabajo remunerado. Respecto con la otra propuesta, que estamos en este minuto en un momento crucial, porque hoy día la ministra del Trabajo salió, cierto, en los medios de comunicación diciendo que esta semana se presentaba la propuesta que la hemos estado esperando, es el tema del subsidio al empleo. El subsidio al empleo, muy bien como decía la Javiera, nosotros no hablamos del bono trabajo mujer, la pelea que hemos estado dando es que sea un subsidio al empleo con enfoque de género y muy potente, porque en el fondo tiene que ser realmente fuerte para compensar por todos los costos de contratación que tienen nuestras leyes laborales. O sea, de ahí nos vamos a la ley de sala cuna, que es fundamental reformarla. ¿Y por qué es fundamental reformarla? Porque las empresas, solamente el 11% de las empresas en Chile pre-pandemia contrataba a 20 o más mujeres justamente para no verse obligadas a la ley de sala cuna. ¿Por qué? Digo, a la mujer 20, tengo que tener sala cuna, tengo que pagar sala cuna. Imagínense el riesgo que significa, si yo tengo que despedir a alguien y quiero rebajar costos, ¿ya? Y tengo la posibilidad de despedir y llegar a la mujer número 19 y dejar de pagar sala cuna o bono compensatorio, ¿ya? Porque también está el bono compensatorio, ¿a quién voy a despedir? Y después, ¿a quién voy a contratar? Si es que resulta que a la mujer número 20 yo ya tengo que pagar sala cuna. Entonces, esa es una ley fundamental que tenemos que reformar, y además de ser una ley que afecta la contratación, impulsa la desvinculación en momentos críticos como este, además es una ley que se ha aprobado que puede aumentar la brecha salarial entre un 5 o un 20% en algunos estudios. Y además el proyecto de ley que está en trámite, que tenemos que sacarlo adelante como sea, uniendo fuerza al Consejo COVID-19, que es súper transversal, entre todas, estamos apoyando, impulsándolo, porque extiende ese proyecto de ley el derecho a sala cuna de las mujeres que tienen 20 o más mujeres, o sea, claro, aquellas mujeres que trabajan en empresas con 20 o más mujeres trabajadoras, a todas las mujeres dependientes,
a todas las mujeres independientes que ahora no tienen derechos a la cuna, a las trabajadoras de casa particular. Además, le entrega el derecho al padre. Si ambos padres son trabajadores, pueden elegir, y ahí está el tema de la corresponsabilidad parental. Alguien en el chat estaba preguntando sobre eso. Ellos pueden elegir, si los dos son trabajadores, quién tiene el derecho a la cuna. Y además, hay casos que el padre lo tiene por sí mismo, aquel padre, por ejemplo, soltero que adopta, el padre que tiene el cuidado personal por sentencia judicial, el padre que, en caso de que muera la madre, tiene el derecho a la cuna. Entonces es un círculo virtuoso, maravilloso, que tenemos que sacarlo adelante. Y volviendo con el tema del subsidio al empleo y el bono de trabajo a la mujer, nosotros estamos muy preocupados que se aclare esto, porque como decía la Javiera, el bono de trabajo mujer tiene un promedio de 37.000 pesos mensuales el año 2019, de los cuales apenas un tercio de esos 37.000 pesos iba para la empresa. O sea, el año pasado se fueron como 13.000 pesos para la empresa. Y en cambio, el subsidio al empleo son 160.000 pesos, se está hablando más o menos. Entonces, claramente creo que tiene que haber una combinación entre el fortalecimiento del bono de trabajo mujer y un porcentaje mayor. En el caso del subsidio al empleo se está hablando entre un 40 y 50%, ojalá las mujeres estemos, ¿cierto?, por lo menos en el 10% arriba y ojalá más. Con respecto a tu propuesta, a la propuesta de usted de promover la adaptabilidad laboral, también ahí en el Consejo COVID hemos hablado, vamos a tener que hacer un documento conjunto entre las propuestas entre todas las propuestas que tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que hay una herramienta que puede ser súper potente y súper simple, que es que nosotros llevemos los pactos de adaptabilidad para trabajadores con responsabilidades familiares a los contratos individuales de trabajo. Esos pactos los propusimos como Fundación Chile Mujeres en el debate de la reforma laboral, de negociación colectiva. ¿Se acuerdan que hubo en el gobierno de la presidenta Bachelet? Y la verdad que fue el único pacto, junto con el de distribución de jornada 4x3, que no fue vetado finalmente. Lo logramos sacar con unanimidad, lo logramos aprobar con unanimidad, pero lamentablemente quedó en empresas con un 30% más de afiliación sindical, y eso ha limitado mucho su implementación. Y la naturaleza de estos pactos es que las condiciones laborales, espaciales y temporales se adapten a las necesidades personales y familiares de las personas trabajadoras. Por lo tanto, establecer limitaciones de sindicalización finalmente afecta las condiciones laborales de las personas, y además ahí lo que también ustedes establecen en el estudio, el tema de la jornada mensual. Yo creo que es súper importante, respetando el máximo de horas diarias, respetando el máximo de días a la semana. Yo creo que si lográramos nosotros meter en un proyecto chiquitito y transversal estos dos temas, podríamos tener un impacto bastante significativo en un avance en la adaptabilidad laboral. ¿Qué otras medidas respecto a la flexibilidad? La Javiera hablaba, ¿cierto?, del teletrabajo, potenciar el teletrabajo. Y no nos olvidemos del teletrabajo en el sector público. El sector privado, sacamos nuestra ley, es una muy buena ley. Tuvimos la oportunidad también de participar en la redacción de la nueva ley de trabajo a distancia y teletrabajo. Pero ¿qué pasa con el sector público? El sector público está pudiendo teletrabajar por una orden de Contraloría que se acaba cuando se acaba el estado de excepción. Por lo tanto, y además queda criterio, durante el estado de excepción queda criterio del jefe de servicio si deja teletrabajar o no a las personas que trabajan en ese servicio público. Por lo tanto, no hay un criterio igual y puede haber un jefe que diga, vuelvan todos para acá, y resulta que son madres o padres que tienen al niño en la casa y que van a tener que desertar, y otro que puede ser muy humano y considerado con las realidades familiares. Entonces ahí tenemos que homologar los criterios y tratar de hacer un llamado para que realmente pueda haber un poco más de criterio entre los diferentes servicios y no quedar arbitrio de cada jefe. Y luego tenemos que presentar ya, la IPRES está trabajando un proyecto de ley de teletrabajo del sector público, pero aún no se presenta, porque si no hay ley de teletrabajo, cuando se acabe el estado de excepción y por lo tanto deje de regir esta orden de Contraloría, salvo la misma Contraloría e INAPI, todos los demás servicios públicos del Estado van a tener que volver
a trabajar presencialmente. Y sabemos que los efectos de esta pandemia va a trascender el estado de excepción y eso puede causar una deserción laboral de las mujeres que no podemos dimensionar en este minuto. Así que un llamado y una petición a la ley de teletrabajo para el sector público. Después, ¿qué pasa con el sector privado? Porque no podemos hacer todos los llamados al Estado. El sector privado tiene una súper buena ley de teletrabajo, entonces nuestro llamado es también, por favor, el sector privado, no demanden la vuelta presencial en la medida que se pueda teletrabajar. Si es que esa función se puede teletrabajar, dejen que las personas teletrabajen de su casa, primero por su salud. Segundo, todos conocemos casos que han sido conocidos públicamente de padres o madres que lo obligan a ir al trabajo, que llevan el virus a su casa, que incluso han llevado ese virus a niños, que esos niños han terminado súper complicados. Entonces hay una familia por detrás, hay otras personas con las cuales se relacionan, además de la salud de las propias personas trabajadoras, los cuales todos sabemos que los empleadores y las empleadoras son responsables. Entonces, primero, por favor, no pidan que vuelvan en la medida que pueden teletrabajar, también va a ser causa de deserción laboral femenina. Las aperturas aumentan la brecha salarial, ha pasado en todo el mundo, aprendamos de eso. Y yo creo que es la otra gran petición al sector público al sector privado en materia de teletrabajo, es que pongan sobre la mesa la cantidad de posibilidades de acuerdo que la nueva ley de trabajo a distancia y teletrabajo entrega. Hay un montón de posibilidades. Esta pandemia ha visibilizado como nunca la cantidad de posibilidades para que el teletrabajo se adapte a esa diversidad de realidades personales, familiares que hemos visto. ¿Y cómo se puede adaptar? Puede ser con o sin jornada, puede ser con lugar definido, sin lugar definido, puede ser total o parcial, es decir, alguna hora al día, día a la semana, semana al mes, meses al año, periodos del año, si es que hay jornada, se pueden distribuir de forma diferente a lo largo de 12 horas para que se acomode a la necesidad de esa persona, etc. Hay muchas cosas, también un llamado al sector privado para que por favor las ponga sobre la mesa. Y perdón, Francisca, ya lleva más de 10 minutos. Sí, pero es que, no, pues Ignacio, no vale, porque tú me dijiste que me podía tomar unos minutos la ministra. Sí, es que ya lleva 15, entonces, no, y me ahora, interesa recoger las preguntas del público. Con esto cierro. Yo creo que con esto cierro y es una conclusión que el generar condiciones que logren revertir realmente la participación laboral que esta pandemia ha causado en las mujeres, no solamente un tema de justicia para las mujeres, es un tema de país. Sabemos el impacto que tiene en el PIB la participación laboral de las mujeres. Si aumentamos la brecha de participación laboral, la recuperación de nuestro Producto Interno Bruto va a ser más lento. 1 millón de mujeres que logremos insertar podría aumentar el PIB en un 6,5% según la Comisión Nacional de Productividad. Lo que es mucho más importante, lo que yo creo que es uno de los temas fundamentales, que si Chile lograra equiparar la participación laboral de hombres y de mujeres, la pobreza disminuiría en un 15% y la pobreza extrema en un 20%. Así, el alma de estas propuestas, tanto del estudio de usted, yo creo que, y eso es lo bonito que tiene, que también busca sanar uno de los grandes dolores que nos va a dejar esta pandemia, que son esas vías, esas familias que están cayendo nuevamente en la pobreza y que tenemos que hacer lo posible y lo imposible por tratar de sacarlas de ella. Ahora sí, Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. El entusiasmo te lleva lejos. Muy bien. Tenemos varios comentarios y preguntas del público. Les voy a pedir que un poco desordenadamente, si es que pueden hacer comentarios más bien cortos para darle espacio a todos los participantes, a todos los panelistas. Entonces, quería empezar contigo, Javiera. En tus conclusiones tú decías que la crisis puede presentar una oportunidad para que se produzca una cultura, se produzca una inflexión cultural, y
Silvia dice que precisamente que los cambios culturales son lentos y difíciles, y ella pregunta si es que debiera haber alguna obligatoriedad en las políticas. Entonces ella dice, fantástico que haya voluntariedad en algunos espacios del postnatal masculino, la licencia médica por hijo menor de un año, etcétera, etcétera, pero en la práctica estos son escasamente utilizados por hombres. Entonces la pregunta de Silvia Scuti pregunta eso, si es que tiene sentido que esto siga siendo voluntario o debiese ser de alguna manera obligatoria. Y Rosa Esther también pregunta algo también en ese sentido, si es que si esto tiene que ver con un tema como educacional, ¿cómo combatimos esa cultura? Sí, gracias Ignacio. Yo entiendo la pregunta porque es una inquietud que la verdad es que tienen muchas personas. Yo creo que el cambio cultural se va a producir principalmente a través de la educación. Las políticas lo que hacen es alentar ciertos cambios de conducta, ¿cierto? Pero si no hay una base cultural que las apoye, es muy difícil que esas se asienten en el tiempo y finalmente se reproduzcan y perduren. Yo creo que acá hay varios frentes que debieran ir en paralelo. Un frente que es propiamente la política social y el mensaje estatal, digamos, en torno a este tema, pero eso debe sí o sí ir acompañado de otras cuestiones. Campañas públicas, lo hemos conversado mucho también en el Consejo del Ministerio de la Mujer, campañas públicas que promuevan la corresponsabilidad, es decir, que sensibilicen en esto, porque es una crisis, en el fondo es una crisis del cuidado real, las mujeres lo estamos pasando mal, me pongo yo misma por ponerme, soy la menos afectada probablemente, pero es real, o sea, hay una sobrecarga muy importante, no es sostenible en el tiempo. Y en tercer lugar, el fomento a través de la educación, o sea, desde muy pequeños poder convencernos de que niños y niñas somos igualmente relevantes, tanto para el espacio público como para el espacio de lo privado, del cuidado y de lo doméstico, y nos necesitamos en todos los ámbitos. Si no estamos convencidos de eso, va a ser muy difícil que logremos en el fondo esta gran meta que comentaba Francisca, que es la inclusión en equidad, ¿no? En el amplio sentido del concepto. Yo no me inclino por la obligatoriedad en ese sentido, sino más bien en generar todos los incentivos posibles para que se produzca el cambio cultural. Perfecto, gracias. Bueno, si quieren después pueden contraargumentar un poquito las respuestas de los otros. Elisa, hay una persona que comenta que efectivamente hay una caída en el empleo femenino producto de la pandemia, pero la persona se queda con el vaso más lleno que vacío y dice, bueno, igual ha habido un crecimiento importante en el tiempo de la participación laboral de la mujer. Entonces, la pregunta es, ¿cuán retrotraíble es la situación post-COVID de la incorporación de la mujer o lo que se había logrado de la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo? ¿Será algo automático o realmente va a haber complejidad en recuperar esa tendencia? Yo creo que ahí también pueden opinar Javiera y Francisca, seguro, pero hasta donde hemos visto existe evidencia de que de partida recuperar empleos post-crisis es muy difícil para cualquiera, pero también hay cierta evidencia de que para las mujeres se hace aún más difícil. También hay cierta literatura, ¿cierto?, respecto a crisis desatadas como por enfermedades, guerras, por desastres en el fondo, que en general afectan mayormente a las mujeres por todos estos factores que hemos estado hablando y que hacen que recuperarse sea particularmente difícil. Entonces, yo creo que está bien tener, o sea, ver el vaso medio lleno, pero también ver el problema que nos estamos enfrentando y que si en 10 años habíamos logrado llegar a un cierto nivel y en unos meses estamos destruyendo ese avance, no va a ser algo tan fácil de recuperar. Y lo que ahí se postula en el fondo es que tenemos que tomar medidas activas para hacerlo. Por sí solo no se va a recuperar. No sé si Francisca tiene ganas de complementar. Ahora, y complementa, Ahora la Francisca, pregunta pero ahora. voy a poner otra pregunta para que Ya. complemente breve. Dos cosas. Francisca, o sea, Ignacio, uno es el complemento estadístico que te pide Elisa, pero también no sé si en la comisión que tú estás participando han discutido algo que pregunta Patricia por el tema del reclutamiento, las áreas de selección en las empresas, que de alguna manera el tipo de preguntas y los procesos de selección discriminan en contra de la contratación de mujeres por la carga que se presume que ellas van a tener y la dificultad que van a tener en el empleo.
No sé si puedes responder las dos preguntas rápidamente, Francisca. Bueno, yo creo que el tema de la selección de las personas sin sesgo es un tema clave. Ahora los sesgos van a ser mucho más mayores por lo golpeados que van a estar las empresas y ese es un gran tema. Yo lo invito, para ser breve, Ignacio, lo invito a descargar de la página web de Chile Mujer en www.chilemujeres.cl, que lanzamos hace poquito un manual para hacer selección de personas con enfoque de género y justamente hacer selección de personas sin sesgo. Así que es un manual que se descarga totalmente gratuito y que guía a la empresa en este camino. Sobre las cifras que comentaba Elisa, no sé si Javiera o Francisca quieren comentar algo. ¿Se recupera automáticamente una vez pasada la pandemia la participación laboral femenina o realmente nos va a costar tomar esa senda que teníamos? Nos va a costar porque está el nivel de concentración en sectores que tenemos, la falta de diversificación en cuanto a la penetración del mercado de trabajo, hace que sea mucho más difícil la recuperación. Si es que sobre todo estamos pensando en que nos recuperemos en los mismos sectores, ¿no? Que son sectores que va a costar que se recuperen, que exigen copresencialidad, que como bien explicaba Francisca, están especialmente golpeados económicamente, o sea que van a requerir un apoyo importante del Estado, con lo cual no va a ser un proceso fácil si no se toman decisiones explícitas, pero al mismo tiempo hay un temor de que haya un efecto permanente, ¿no? Sobre todo en las mujeres con menor nivel educativo y que quizás se vean forzadas a la informalidad. Gracias, Javiera. No sé si Francisca, ¿tú quieres comentar algo respecto de este tema de las tendencias en las cifras? Sí, no, yo también, yo creo que si es que realmente no hay un subsidio al empleo fuerte que favorezca la contratación de mujeres va a estar súper difícil. Se está metiendo mucha plata en sectores donde prácticamente no hay mujeres. Y también hay que pensar en el tema del emprendimiento que acá nos ha tocado. Hay muchas mujeres que, bueno, que son emprendedoras y hay muchas nuevas emprendedoras que, como han perdido sus fuentes de trabajo, han tenido que generar sus propios negocios, muchos de ellos también informales, y necesitamos fondos del Estado para estos emprendimientos de mujeres. Durante toda la pandemia no ha habido ningún foco para mujeres, especial para mujeres, desde el 15 de marzo, es decir, durante toda la pandemia, es decir, no se asumió esta realidad de esta pérdida de empleo y emprendimiento por parte de las mujeres, y ahí también es un apoyo muy potente para que puedan formalizar estos pequeños negocios que le está ayudando ya los ingresos a sus casas, a su familia. Muchas gracias, Francisca. Estamos casi sobre la hora. Para las personas que se incorporaron tarde, recibimos las excusas de la ministra del Trabajo. Lamentablemente no se sentía bien hoy, así que se retiró temprano, así que le deseamos que se recupere pronto a la ministra. En general intentamos cerrar en 1 hora estos seminarios y ya estamos sobre la hora. Entonces yo les quería dar a las 3 participantes una yapa de 1 minuto. No sé si es que quisieran remarcar algo. Ustedes han estado mirando también ahí el chat, las preguntas seguramente hay varias que ustedes quisieran destacar que yo no he destacado, así que no sé si quieres partir tú, Elisa, haciendo 1 minuto de cierre de qué cosa te gustaría destacar de la discusión y de la presentación que tú misma hiciste. Gracias, Ignacio. Bueno, Javiera y Francisca son mucho más expertas que yo específicamente en el tema, pero creo que es importante destacar lo que decíamos en las conclusiones, en el fondo que esto podría, y que lo dijo Javiera también ahora, que cómo evitamos que esto se transforme en aumentar la brecha, en seguir aumentándola, y en un problema de largo plazo que en el fondo va a acompañarnos después de la pandemia, que ya nos va a acompañar un buen tiempo, ¿cierto? Entonces, yo creo que reiterar y también creo que enfatizar en que nuestro énfasis, nuestra intención es propositiva y de sumarnos a otras voces que en el fondo ya han estado saliendo, que nos tomó un poco por sorpresa, pero muy para bien, en el fondo cómo están surgiendo distintas iniciativas y cómo estamos posicionando el tema que ojalá conlleve tomas de decisiones en este sentido por parte del gobierno. Eso.
Gracias, Elisa. Javiera, no sé si quieres hacer Sí, un raconto y un mensaje. sí, un mensaje corto que ya no podemos mantener la ceguera que hemos tenido durante décadas respecto a la situación de la mujer y los cuidados, la familia y el rol de muchos trabajos que realizamos nosotras que ahora hemos visto, ¿no? Las limpiadoras, las educadoras. Sin esos roles y los roles que nosotras desarrollamos es muy difícil salir adelante como nación, y yo creo que esta crisis nos tiene que dejar esa lección, que ya es momento de ponerlo en los lentes, observar la realidad, no invisibilizarla más y tomar medidas explícitas desde toda la sociedad, desde todos los frentes, sociedad civil, políticos, bueno, academia, como lo estamos haciendo, y me sumo a las palabras de Elisa, que esperamos que esto sea una contribución positiva en ese sentido. Muchas gracias, Javiera. Francisca, ¿quieres dar tus palabras de cierre? No, yo solo agradecerle este trabajo tan riguroso. Es un aporte en las políticas públicas, un gran aporte para quienes intentamos aportar en ella. Me encantaría poderle responder todas las preguntas, pero Ignacio, ustedes saben, me tiene corta, me cortó, así que No, pero si quieres responder una, elige de todas las que hay. Hoy, no, pero bueno, ahí en la página web de Chile Mujer está mi mail, feliz, quienes me quieran contactar me escriben, les contesto cualquier duda, y gracias por este aporte, y estamos esperando ahora los anuncios, que tienen que tener un enfoque de género, tienen que asumir esta realidad diferente, la dificultad que va a ser para las mujeres insertarse nuevamente en el mundo del trabajo. Así que yo creo que no puede haber sido más adecuada la semana en que sacaron este estudio. Así que muchas gracias por eso y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Francisca. Perdón la insistencia, siempre tratamos de acotar los seminarios a 1 hora porque es la capacidad de retención del público. Yo le agradezco a todos los participantes, me imagino que la mayoría son mujeres, por lo menos las que hicieron las observaciones, los comentarios, más de 200 personas, le agradecemos mucho la asistencia y les reitero que la discusión de hoy, el seminario va a estar en la página web nuestra, www.politicaspublicas.uc.cl, y también está ahí el documento completo, ojalá que lo puedan mirar, comentar, analizar, así que encantados de seguir en este diálogo. Así que una vez más, 1.000.000 de gracias a Javiera, Elisa y Francisca, y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio, por la invitación. Adiós, chao, gracias a todos.